Bienvenidos a su programa Conceptos en Juego del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Los invitamos a que nos acompañen en este inicio de una serie de programas que va a ser semanalmente. Cada semana vamos a poner en la mesa un concepto, el cual vamos a comentarlo, y les agradezco la participación de la doctora Elizabeth, neurogenetista, a Alejandro González, que es filósofo, y su servidor Héctor Marín, investigador del Instituto de Ciencias Sociales. Para inicio hemos seleccionado un concepto de los más universales que hay, que sería la muerte. Pero hablar de la muerte también implica hablar de la vida, es decir, son procesos, uno es el inicio, otro es el final. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay una vida más allá de la muerte? Preguntas que son, aparte, también podríamos decir que la vida es inherente al ser humano, o también qué significaría la vida en todo ser vivo, desde los organismos unicelulares hasta ya una complejidad como lo que es el cuerpo humano. Sí. Bueno, vamos a hablar desde diferentes puntos de vista. Como yo soy médico, pues empezaremos a tomar como el punto biológico, y para esto hay que mencionar que la vida la podemos definir ya sea a nivel individual o a nivel celular. Sin embargo, como ya bien mencionaba Héctor, la vida es una serie de procesos y vamos a tomar el concepto de la célula. Entonces, en la célula, para saber que una célula tiene vida, entra a lo que se llama ciclo celular. El ciclo celular consiste en que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y finalmente muere. Este ciclo celular va a tener distintas etapas y con distintos tiempos, de manera que una célula pudiera en determinada circunstancia no reproducirse, quedarse quiescente o pasar más allá. Y entonces, si se fijan, las mismas etapas que tiene la célula durante su vida, las presenta también el individuo. Entonces, desde aquí podemos ir haciendo algunas similitudes sobre estos conceptos. También vamos a ver que la muerte se define como el término. Podríamos decir que a todo ser vivo, no únicamente al individuo, sino también animales, que bueno, el hombre también es un animal, pero ese sería otro tema para y las plantas asunto, ¿no? Igual tienen este proceso. Sin embargo, la diferencia entre pues las plantas y los animales, incluyendo pues al humano, sería como la conciencia de esto, de la vida. Pero sin embargo, la conciencia de estar vivo. Sí, pero sin embargo vemos que tiene esta serie de procesos. Y al final, en cuanto a la definición de muerte, llama bastante la atención porque es como el final de ese proceso. Entonces tenemos dentro de las definiciones a Ruy Pérez Tamayo, en donde dice que la muerte en sí no se puede definir sin el concepto de vida, y que la vida no podríamos definirlo sin la muerte. Y hasta ahí deja un punto donde tú dices, bueno, la vida sí podría definirla sin la muerte, pero entonces él hace hincapié en que no en la manera tan exquisita y tan rica en que la tenemos, porque ese límite de tiempo, esa temporalidad, pues, es lo que genera una riqueza en cuanto a la vida. Si la tuviéramos la certeza, pues, porque como vamos a ver en los siguientes programas, pues no sabemos qué pasa más allá. Sin embargo, ahorita me gustaría hacer ciertos comentarios en cuanto a las definiciones para que podamos entrar a este tema. Filosóficamente me parece que justamente tendríamos que tratar de entender estas dos nociones de vida, de muerte, justamente como conceptos correlativos. No, es muy difícil para nosotros poder hablar de la muerte
sin hablar de la vida o viceversa, ¿no? Creo que son conceptos que siempre, y como seres humanos, tal vez entendamos nuestra vida solo a razón de la muerte, y la especulación esta de qué va a pasar después, todo lo que podemos decir al respecto de qué podría pasar después, es una especulación después del hecho de morir, ¿no? O sea, creo que una vez que el ser humano, porque obviamente podemos hablar de muertes de plantas o muertes de animales, pero al ser humano probablemente es el único, al menos el único que nosotros sabemos hasta ahora, quizá, que especula sobre el destino que viene después del hecho de morir, ¿no? Sí, ahí estaremos tocando lo humano, el punto de vista humano de la muerte, ¿no? Pero sí me gustaría ver, Elizabeth, querías hacer algunas sí, hincapié en algunas definiciones. Antes de hacer hincapié en estas definiciones, porque luego después esto dará pie a mucha charla, me parecería muy padre ver cómo en el universo igual tenemos procesos y procesos muy definidos. Y entonces al momento de decir que la muerte es el fin de esos procesos y que tiene un sentido, entonces podríamos ver cómo a veces nosotros metafóricamente decimos la muerte de esto, la muerte del otro, pero pasa un sentido que ya no es tan metafórico, es decir, es un punto intermedio entre lo literal y lo metafórico, porque entonces podríamos hablar de la muerte del sol, y entonces ya no es tan metafórico porque es el fin de ese proceso. Entonces aquí, o es que esto no tiene una etapa intermedia entre la metáfora y lo literal, o es que nos falta algo en nuestra definición para completar esa definición de vida. Claro. Y esto es muy importante porque los conceptos, por eso estamos en este programa de conceptos en juego, van variando y van variando en cuanto al conocimiento que tenemos, en cuanto al sentido, y nosotros podemos distinguir claramente entre la vida porque vemos seres inertes y seres vivos, pero entonces nuestra definición no está tan clara y por lo tanto nuestra definición de muerte tampoco está tan clara porque nos deja en un punto así intermedio. Al respecto de esto, ¿ustedes qué? Justamente sí, por ejemplo, cuando hablas de la posibilidad de la muerte del sol, ¿no? Y justamente cuando hablamos de este tipo de explicaciones, entendemos que para explicar muchas cosas que, como bien dices, a lo mejor nos faltan elementos para poder definir a esto que le llamamos científicamente o más claramente estas cuestiones, tenemos mitos explicativos, ¿no? Sí. Mitos explicativos sobre la muerte y tal. Ahorita nada más para mencionar lo de la muerte del sol, en Egipto, los dioses, cuando había, se decía que todos los días el dios del sol vencía al dios de la noche, y entonces por eso salía, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces no podemos explicar, se explicaba a través de la muerte de un dios el surgimiento del otro, y así explicaban míticamente, si me permiten esa expresión, incluso el ciclo del día, ¿no? Porque no entendían quizá, o lo querían explicar de esa manera, cómo era el ciclo, un ciclo que puede ser a la vez un ciclo vital, ¿no? Sí, porque, bueno, también se habla, por ejemplo, de las muertes de la lengua, de una lengua, ¿no? Sí. De la extinción de una especie, de los dinosaurios. Esto me lleva a decir, bueno, la muerte implica la desaparición, implica una transformación pero ¿de qué tipo, no? O sea, es por ejemplo, las células, ¿no? Sí. En alguna ocasión tú nos comentabas de esto de la autofagia en las células y que similar al suicidio, no sé, me gustaría que... El suicidio celular. Es que esto es muy importante recalcarlo, porque en la célula tiene 3 procesos de muerte. Y estos 3 procesos de muerte de la célula vamos a ver que tienen grandes similitudes con las formas de morir del individuo. Ajá. Entonces tenemos
un proceso que es por necrosis. Entonces aquí la célula no estaba preparada para morir y muere. Y esta necrosis produce un efecto o una carga en los tejidos cuando circundantes. a alguien por una enfermedad a una edad que ni se esperaba, un infarto sí. a Algo los, sorpresivo. un infarto a los 5 años, cuando antes decía uno, los infartos son para la gente mayor, ¿verdad? Sí, Pero podría entonces ser sería algo así. algo así. Podría ser, a mí me gusta compararlo un poco más con un accidente. Una Ah. persona que está totalmente sana y de repente algo pasa y fallece. Y entonces esa persona, en la mayoría de las veces, dependiendo, no tiene preparado las cosas, no se ha despedido, quedan muchas situaciones inconclusas para la familia, para los amigos, para el trabajo, para todo, y entonces de alguna u otra manera ese trabajo que queda afecta a ese entorno donde esa persona estaba. Sin embargo, por ejemplo, en la célula, cuando ocurre la necrosis, un ejemplo pues de los más explícitos sería la gangrena. O sea, cuando un tejido se empieza a gangrenar, va afectando al tejido circundante y entonces llega el momento en que incluso requieres amputación así. Entonces, eso es una muerte por necrosis. Otra de las formas de morir es por apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada, donde la célula sabe que el fin de morir va a generar algo específico, tiene su función la muerte, y entonces se prepara, pero no deja rastro de esa muerte y no complica la situación a tejidos circundantes, al contrario ayuda. La persona que se preparó para, quizás sabía que iba a morir o tal, por ejemplo, digo, haciendo la analogía con lo que estamos pensando, ¿no? Alguien que ya sabía que no es esta parte sorpresiva, que sí, a veces las enfermedades que son crónicas te dan un tiempo para tomar este tipo de situación. Y ya cuando la persona falta no afecta al sistema, digamos, al sistema de vida. O al menos no lo afecta tanto como lo afectaría en un accidente, en algo repentino. Claro. Digo, estas son analogías, ¿no? Sí. Ahorita han de decir digo, la analogía creo que nos sirve. Ahorita han de decir, ¿por qué están haciendo este tipo de analogías? Pero cuando hablemos del suicidio y esto... Ya Michel Foucault, en su libro de la palabra y las cosas, la analogía la sitúa como una de las formas en que uno puede apropiarse del conocimiento. Claro. ¿Sí? Claro, si no tengo un elemento, agarro la analogía y me da la posibilidad de adquisición de ese conocimiento. Sin caer en darwinismo, porque van a pensar que somos darwinistas, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, pero entonces, por ejemplo, vemos la función de la autofagia, porque muchas personas han decir, ¿y cuál es la función de la autofagia? Bueno, pues basta con ver tus manos, o sea, porque tus manos se crearon como un esbozo y estaba todo unido. Entonces, tiene que haber muerte de las células entre los dedos, entre los dígitos, para que se vaya formando la persona, la mano como tal. También vemos otra de las funciones importantes de la apoptosis, la podemos mencionar a nivel neuronal. Nosotros al momento de nacer tenemos millones de neuronas, pero algunas de estas, conforme pasa el tiempo, tienen que ir muriendo para permitir la conexión entre entre otras neuronas. Entonces, si tenemos una neurona que tiene que fallecer porque está interponiéndose entre las conexiones neuronales que requerimos para ser muy funcionales, y esta no fallece, va a haber problemas como autismo y otro tipo de circunstancias. Esto es muy importante mencionar, porque si aquí se fijan, necesitamos la conexión entre las dos neuronas y hay una que está interponiéndose. Si nosotros tuviéramos la muerte celular por necrosis, quedaría un residuo y ese residuo afectaría de alguna manera, quizá no igual que tener la célula completa, pero ese residuo nos causaría un problema. En cambio, por la apoptosis, aquella célula se lleva una serie de procesos hasta que genera su muerte y desaparece completamente. Y esta es importante porque se llevan en diferentes etapas de la vida. Es como cuando podas un árbol, quitas las ramitas que te están estorbando y permites el crecimiento, o sea, una funcionalidad mayor. Bueno, entonces habría muchas formas de poder hablar. Eso es
saber también que somos la parte de un todo, ¿no? Y saber cómo funcionamos a través de un sistema, a través de un sistema de vida, porque al final de cuentas, a nivel biológico, a lo mejor a ese nivel podemos hablar también real y metafóricamente y analógicamente sobre procesos de vida y muerte, ¿no? Bueno, vamos a una pausa, regresamos, no se despegue, permanezca y síganos acompañando. En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido. Con visión universitaria. Bueno, ya estamos de regreso y me gustaría que, Elizabeth, continuaras con esto de los procesos de muerte, de analogía de la célula, de la vida y la muerte. Ok, perfecto. Entonces ya habíamos mencionado que tenemos un proceso de muerte que es la necrosis, que pues va a dañar un poco a los tejidos circundantes. Un proceso que es la apoptosis, es una muerte celular programada donde no se deja residuo y se prepara todo, pero esta ya está dictada. ¿Por quién está dictada? Pues por la información genética que tenemos, ¿ok? Y la otra forma de muerte se llama autofagia. Entonces la autofagia es una célula que está normal en un ambiente y de repente el ambiente se torna agresivo. Entonces la célula empieza a luchar contra ese ambiente agresivo y empieza a utilizar sus recursos. Pero llega un punto en donde estos recursos la célula empieza a ver que se están agotando y entonces ella prevé que si no empieza un proceso de apoptosis va a morir por necrosis. Entonces empieza el proceso de apoptosis. Y al empezar este proceso de apoptosis, hay un punto en donde ya no puede retroceder. Es decir, si el factor ambiental es muy agresivo, aunque lo retiráramos, si ya llegó el punto en que la apoptosis ya no es reversible, la célula va a morir. Y entonces va a iniciar la apoptosis neuronal o celular, dependiendo de dónde sea esta célula, y va a eliminar todo residuo. Entonces aquí nosotros lo comparamos con el suicidio y vamos a mencionar esto porque de repente podríamos decir, bueno, el suicidio yo lo puedo comparar con una apoptosis celular, pero no es así. Hay estudios que nos hablan, por ejemplo, de la neuroepigenética del suicidio. Acaba de salir un artículo en junio de este año y está totalmente increíble. Increíble, ¿por qué? Porque aquí te mencionan que por procesos epigenéticos se llega a utilizar todos los recursos del individuo y programa su muerte. A lo mejor, ¿qué es la neuroepigenética? Bueno, primero vamos a hablar que para esto tenemos que mencionar de la genética y la epigenética, ¿ok? La genética, nosotros para formarnos requerimos información muy específica, que son como recetas para el color de la piel, los ojos, el cabello, la forma del cabello, si vemos tu cabello es ondulado, es lacio, o sea, todas estas características están dadas por recetas, ¿sí? Estas recetas son los genes, son recetas hechas a base de DNA, por eso ahora oímos tanto la palabra DNA, inclusive la oímos mal, porque a veces dicen el DNA del carro, o sea, claro que no, ¿verdad? El DNA es información para formar esas recetas y esas recetas nos permiten constituirnos como individuos y a los animales constituirse como especies, ¿ok? Estas recetas son muy específicas, son
para el funcionamiento, para todo lo que vamos a hacer por fuera, por dentro y cómo vamos a funcionar, ¿ok? Pero Bien. eso es a nivel de la genética, a nivel de los genes. Ahora, la epigenética... Que se van heredando. Sí, esto se hereda, pero la epigenética nos habla de algo por encima de los genes, ¿ok? Entonces aquí es muy importante porque nos explica cómo el ambiente puede afectar la expresión de nuestros genes. Es decir, tú a veces puedes tener un gen mutado, porque te lo heredaron, porque mutaste, por lo que sea, y te condiciona alguna enfermedad, ¿ok? Entonces, a la hora de heredarlo, tú ya heredas esa estructura cambiada, esa recetita ya va alterada, ¿ok? Pero imagina que cuando tú requieres la información de esa receta, supongamos, comparémoslo con recetas de cocina, para hacer alguna galleta o algo así. Entonces, tú, para hacer eso, tienes que ir a ese libro y accesar a esa receta en específico. Si ese libro tuviese un candado, tú no podrías accesar a él y por lo tanto no podrías producir aquella galleta que tú quieres. Es igual con los genes, no pueden producir la proteína para la que están codificando y esto es muy importante porque lo que le pone candados o quita candados a nuestros genes es el ambiente y ahí entra el estrés, el fumar, la alimentación. Entonces, todo este tipo de circunstancias que tú puedes modular de alguna manera tu exposición a ellas, puede generar cambios en la expresión de tu material genético. Esto es súper relevante, porque eso puedes controlarlo. La Tú no forma puedes controlar lo la que te forma heredaron. cambia el fondo de alguna manera. Sí. Volvemos en un sentido externalista, ¿no? ¿Cómo puede ser que la vida parezca tener, digo, en el sentido de los conceptos vida, muerte, ¿no? Pueda tener una información o una cierta circunstancia que parezca determinante, como puede ser la genética, y ahora considerar la posibilidad de algo que no sea tan determinante como el ambiente y la posibilidad de la acción humana, y para entonces, modificarlo. entonces hablaríamos después, digo, ya como si nos pasamos allá para la vida humana o para la muerte, qué tan importante podría ser una acción, porque acá estamos viendo incluso que podría modificar algo que nosotros, digo, fuera del campo médico y todo, podríamos incluso en un sentido considerar inalterable o totalmente determinado. Me parece interesante ver que con algo que parece que ya es así y punto, tengamos como la posibilidad quizá a través de nuestros actos de incluso modificar. Y además la palabra expresión genética es bonita, ¿no? Como el modo en el que se puede expresar es esa condición determinante, ¿no? Esto nos permitiría, por ejemplo, decir que los habitantes de las grandes ciudades modifican o van modificándose más aceleradamente sus estructuras genéticas. Es que, como tú mencionaste al principio, o sea, sí en el sentido de que somos una especie en evolución, ¿ok? Y entonces, al estar en evolución, tú recibes esa información del medio ambiente y la adaptas para tu mejor desenvolvimiento en esto. Ajá, entendía la evolución no en el sentido de hacia un ser más perfecto, un ser humano más perfecto, ¿no? Sino la evolución como un proceso biológico de cambio, de transformación, ¿no? Sí, como un proceso que te permita afrontar los retos del entorno inmediato. Esto es muy importante mencionar que es del entorno inmediato. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos genes para muchas circunstancias. Pongamos un ejemplo. Tenemos genes que nos permiten ahorrar energía. Entonces, si yo empiezo a quitar los candados, a quitar los candados de esos genes, porque hay periodos de hambre, porque no me alimento bien, por mil y un circunstancias, ya quité los candados de esos genes. Entonces se van a estar expresando. Cuando mi situación, que ya no es inmediata, sino ya a mediano y largo plazo, mejora,
Entonces yo puedo llegar hasta una obesidad extrema, ¿ok? Porque yo permití que esos genes se estén expresando. Estos genes nos permiten adaptarnos de modo inmediato, pero a largo y mediano plazo no siempre es lo mejor. Entonces nos puede llevar a una insostenibilidad del individuo. Y esto lo vemos en muchos de los artículos que están saliendo. Hay artículos que hablan de cómo el estrés puede modificar a manera transgeneracional. Como que este artículo realmente me impactó cuando lo leí, porque o sea, no podía creerlo. Dice que los hombres que han tenido estrés postraumático heredan a sus hijos, por medio de la epigenética, heredan un fenotipo, es decir, unas características que podemos ver, ansioso y depresivo. Entonces, esto es porque... Cuando hablas de estrés postraumático, ¿cómo a qué te...? Bueno, es que el estrés postraumático tiene sus características para poderlo describir, pero es aquella situación en donde el individuo se ve amenazado y entonces genera una serie de procesos que incluyen procesos hormonales, donde se empieza a liberar cortisol, y entonces son unos procesos que lo ponen a la defensiva. Entonces el individuo, al haber sufrido este tipo de estrés, libera este tipo de hormonas y genera una serie de procesos que afectan incluso sus células que van a transportar la información a la siguiente generación. Entonces, en los espermatozoides, él genera unos RNA no codificantes, que ahorita no vamos a ahondar mucho en esto, pero sabemos que es por esto que transmite ese fenotipo a sus hijos. Y esto es importante, porque ¿qué les está diciendo? Que el entorno es un entorno muy difícil y que tienes que estar como a la defensiva. Si a ti se te pasa algún detalle, te puede costar la vida. Entonces, por eso genera este tipo de herencia transgeneracional. Y no van modificadas sus recetas, sus genes no, pero el encendido y apagado de estos sí va modificado. Y esto es muy importante porque a lo mejor a él le tocó una situación muy extrema, pero al hijo ya no. Y entonces al hijo ya a corto plazo no va a requerir eso, pero ya lo trae activado. Y entonces a mediano y largo plazo va a tener una serie de complicaciones que se pueden modificar, pero por medio del ambiente, por medio de muchísimo trabajo extra que una persona que nace sin este tipo de fenotipo. Evolutivamente creo que tendríamos que hablar o quizá definir, porque bueno, el tema del que estamos tratando de hablar sería como la muerte, ¿no? Sí. Y entonces, tal vez evolutivamente tendríamos que hablar de si la muerte sea o no el fin de estos procesos de supervivencia, ya sea una supervivencia o una adaptabilidad inmediata que el cuerpo pueda generar, o una programación que ya no es tan inmediata, que quizá puede tocar a generaciones posteriores, que ya nos va condicionando. Pero a mí lo que me parece interesante pues es, repito, como la posibilidad de que no sea nada más una circunstancia, porque podemos ver la muerte como una cuestión de un destino inescapable, que sin duda lo es, pero, ¿qué podemos ir haciendo o qué médicamente o científicamente? Creo que podría quedar en este sentido resaltada la importancia de la posibilidad de la acción humana para cambiar la expresión o la posibilidad de la adaptación, ¿no? Vista la vida como esta posibilidad de irte adecuando a un ambiente. Y bueno, en este sentido, no sé si la muerte acabe siendo en este lugar específico del que estamos, en este dominio específico del que estamos hablando, acabe siendo como el hecho de que esta posibilidad de adaptación de sí, y bueno, ya no me pude adaptar más, ahí nos vemos, ¿no? A lo mejor ahí sí, termina el proceso de vida. Me recuerdo yo la frase que a mí me dijeron una vez, que la muerte
era el último, la última lucha del organismo por la adaptación, ¿no? Que de alguna manera, para evitar dolor, para algo así, el cuerpo resiste una última vez y por eso muere. Entonces, filosóficamente yo plantearía la siguiente pregunta, ¿no? ¿Estamos hechos para vivir o lo podríamos revertir esta cuestión? ¿Estamos caminando hacia la muerte o estamos hechos para vivir? Porque la asunción o no asunción de esa condición mortal, como abordábamos al principio, en el primer bloque, podría constituir para la vida humana, concretamente ya como un sistema más grande, una actitud tal o tal ante la vida. Si yo asumo una postura ante la vida, tendré una postura ante la muerte, y es muy diferente asumir la mortalidad o quizá humanamente estar esperando una vida después de la vida, lo cual nos llevaría a ya muchas especulaciones más, a muchos programas más, ¿no? Si es que hay una vida después de la vida. Y bueno, estas son discusiones muy... Sí, el ser humano ha dirigido todos sus intentos científicos y no científicos en prolongar la vida, ¿no? En tratar de evitar la muerte, al grado de que, bueno, se llegan a situaciones de tener a personas por periodos muy largos ya conectados a máquinas con las cuales respiran o circula el torrente sanguíneo, pero siempre ha sido la búsqueda de evitar llegar a ese límite que es la finitud que caracteriza al ser, no únicamente al ser humano, también a los seres vivos, ¿sí? Somos finitos y siempre, pero el hombre, a diferencia de los otros seres vivos, que son las plantas, que son los animales, siempre ha buscado prolongar más lo que es la vida y evitar la muerte, ¿no? En este sentido, bueno, pues nos lleva a preguntas de qué tan válido es lo que tú decías, plantearse vivir para la vida o vivir para la muerte, ¿no? Y esta posibilidad y este afán de prolongar la vida, la experiencia vital hacia un extremo, nos lleva a conclusiones, bueno, desde manifestaciones artísticas, como la posibilidad de los robots, ¿no? Todo lo que está sucediendo ahora, que puede resultar hasta siniestro en la negación de la condición mortal, ¿no? Bueno. A Futurama con las cabezas ahí, guardadas en el agua, ¿no? Para vivir por siempre, ¿no?